Bienvenido al estudio de Colosenses 1:2.11b14. Se trata del estudio exegético que busca establecer un significado histórico del texto. Es decir, ¿cuál fue el significado de estas palabras para los creyentes colosenses que las oyeron leer por primera vez en una reunión en una casa privada en la ciudad de Colosas? Este video es un resumen del comentario en línea que se centra en este pasaje. Se encuentra en la serie Vic revisada en cranfordville.com. Vaya a la página de inicio de Vic 1504 no solo para ver el comentario sino también para obtener varias ayudas de estudio que le ayudarán en el estudio de este pasaje de las Escrituras. Además, está disponible una copia imprimible del texto de este guión gráfico. Este video cubrirá los puntos principales del comentario en línea de manera resumida. Los siguientes temas se tratarán en el video extraídos del comentario en línea. 1.0 Aspectos históricos. 1.1 Aspectos externos. 1.1.1 Aspectos compositivos. 1.1.2 Aspectos transcripcionales. 1.2 Aspectos internos. 1.2.1 Personas. 1.2.2 Lugares. 1.2.3 Tiempo. 1.2.4 Eventos. 2.0 Aspectos literarios. 2.1 Externo. Formas literarias. 2.1.1 Identificar las formas literarias. 2.1.2 Analizar el papel de las formas literarias. 2.2 Interno. Estructura literaria. 2.2.1 Desarrollar una comprensión de la redacción. 2.2.2 Valora la disposición literaria del texto. En esta lista está implícito un doble enfoque del texto. Examinamos tanto los aspectos históricos como los literarios que se encuentran en el texto escrito. De esto surgirá una reconstrucción histórica del texto en la conclusión de nuestro estudio. Este enfoque nos dará un método sólido para determinar el significado original más probable del texto griego compuesto por el apóstol Pablo. También es importante notar el contexto de 1.2.11b14. La segunda frase de la carta misma contiene 1.2.920. La cláusula principal establece el tema de toda la oración como oración intercesora con la declaración: nosotros no cesamos de orar y pedir por vosotros. 1.2.9. Luego, la larga cláusula en 1.2.9b20 especifica tanto el contenido como el objetivo de esta oración de Pablo y Timoteo por los colosenses. El segmento central de esta cláusula es para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Detrás de esta llenura divina está el objetivo de caminar dignos del Señor. Luego, los parámetros de este estilo de vida digno definen su significado mediante 4 frases participiales: dar fruto, crecer, ser empoderado, y dar gracias. Esta última frase participial incluye 1.2.11b20. Pero 1.2.15b20 es una cita de los restos de un himno cristiano primitivo o de una confesión de fe. Es adjunta mediante una estructura de cláusula relativa al participio, y se centra en Cristo y su obra. Esto deja 1.2.11b14 como la segunda subunidad de material en esta oración. Y esta unidad contiene los elementos centrales de la larga frase participial sobre la acción de gracias. Ahora necesitamos escuchar y ver las palabras originales de Pablo que le dictó a Timoteo, quien las escribió en esta carta. Siempre debemos recordar que estamos ante una carta antigua. Meta haras, eucharistun testo patri, to hikanos anti humas, estein merida tu kleru ton hagion into foti, has eurusata himas ectes exousias, tu scatus kai metestesin, estein basilean tu huiu tes agapes autu, in ho echomen ten apalutrosin, ten officin ton hamartion. Ahora bien, ¿qué dicen estas palabras? Aquí hay una traducción literal de ellos al español moderno. Con alegría. Verso 12, dando gracias al Padre que os ha hecho aptos para participar en la herencia de los santos que viven en la luz. Verso 13, que nos rescató del dominio de las tinieblas, y nos transfirió al reino de su amado Hijo. Verso 14, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Echemos un vistazo más de cerca a estas palabras y a las verdades espirituales que afirman. 1.0 Aspectos históricos. Los primeros 3 estudios sentaron una base sólida sobre la cual podemos construir más conocimientos sobre el mundo de Colosas de mediados del siglo I. Nuevamente dividimos los diversos aspectos en perspectivas externa e interna. El externo se centra en la composición y copia de los dos durante los siguientes siglos tal como se escribió por primera vez. El interno sondea varios marcadores que especifican personas, lugares, movimientos temporales y eventos. En la segunda división principal, 2.0,
Aspectos literarios. Examinaremos las palabras del texto griego original en el contexto de cómo funcionaba el idioma griego en el primer siglo cristiano. 1.1. Aspectos externos. Al intentar volver al contexto histórico a través del documento escrito de la carta misma, es necesario mirar primero las circunstancias que rodearon la creación de la carta. Luego, con qué fidelidad fue copiado por generaciones sucesivas hasta convertirse en un documento del Nuevo Testamento canónico. Dado que no tenemos acceso a ningún documento original del Nuevo Testamento, el desafío es examinar la historia de este documento desde todos los ángulos posibles, que puedan proporcionar una base fáctica para sacar nuestras conclusiones históricas sobre su significado. 1.1.1. Aspectos compositivos. Todo indica que esta era una situación típica del apóstol Pablo cuando escribía cartas. Fue escrito mientras Pablo era prisionero del gobierno romano. Aunque gran parte de la tradición de la Iglesia Católica Romana quiere ubicar a Roma como el lugar de escritura, estoy convencido de que Cesarea en la provincia romana de Judea es más precisa. Esto ubicaría la ubicación de la escritura durante el tiempo que Pablo estuvo detenido en la prisión del palacio del gobernador allí. Entre el 57 y el 60 después de Cristo, Timoteo actuó como secretario encargado de escribir el dictado de Pablo del contenido de la carta. El fuerte énfasis en la acción de gracias en nuestro texto se ha agudizado a la luz de cuándo y dónde fue escrito. Esta carta fue una de varias cartas llevadas por una delegación de Cesarea a la provincia romana de Asia. Efesios fue la llamada carta de presentación del grupo que incluía a colosenses, Filemón, que vivía en Colosas, y una carta a los laodiceanos, ver 4:2.16. El grupo llegó a la región del valle del río Lico que incluía las ciudades de Colosas, Hierápolis, y Laodicea. Después de presentar los materiales a las diversas reuniones de creyentes en diferentes hogares privados a lo largo del valle, se dirigieron hacia el oeste a lo largo de la principal ruta comercial que seguía el río Licus, y finalmente llegó a la capital provincial de Éfeso, a unos 160 kilómetros al oeste del valle del río. Cada vez que encontraban una comunidad cristiana en el camino, se les presentaba el contenido de estas cartas para su discusión. 1.1.2. Aspectos transcripcionales. La primera acción de interpretación es establecer el texto en su redacción precisa. Esto es esencial en los estudios del Nuevo Testamento ya que no tenemos acceso a los documentos originales. En cambio, debemos trabajar con copias que solo se remontan a finales del siglo III y IV. La disciplina académica muy técnica de la crítica de textos surgió en el siglo anterior para permitir la evaluación sistemática de todas las copias existentes del texto bajo consideración. La metodología dominante utilizada para esto se denomina eclecticismo razonado, y será seguido en nuestro estudio. El aparato textual que se encuentra en las Sociedades Bíblicas Unidas, The Greek New Testament, quinta edición revisada, y el aparato en Nestle Aland, Novum Testamentum Graece, 28ª edición revisada, servirán como plataforma de lanzamiento para este trabajo. Se dará gran dependencia del comentario textual de Metzger y de la guía textual de Manson, producidas principalmente para traductores de la Biblia. Estas dos fuentes son buenas para presentar material muy técnico en una forma muy simplificada. En Colosenses 1:2.11b-14, hay 5 lugares donde surgen variaciones en las lecturas. Resumiremos cada uno de los 5 lugares. 1. Segmentación, la 1 y 11. El griego antiguo del siglo I se escribía con letras mayúsculas, sin espacios entre palabras ni signos de puntuación como comas, puntos, etc. Debido a que todos los idiomas occidentales modernos dependen en gran medida de estas cosas, la publicación de textos griegos impresos modernos las inserta según corresponda. La redacción del texto. En la gran mayoría de los casos, esto es fácil de hacer con precisión. Pero ocasionalmente hay cierta incertidumbre. La frase preposicional, meta caras, con alegría, es uno de esos casos. La incertidumbre tiene que ver con si esta frase preposicional va con el participio, doumamomenoi, estar habilitado, o con el participio, eucaristountes, dando gracias, que le sigue. Aunque existe evidencia de cualquiera de las dos interpretaciones, el papel más probable es el de modificador del segundo participio. 2. La 1 y 12, al Padre. Una amplia variedad de lecturas añaden calificativos al Padre. Por ejemplo, de Cristo, incluso Dios, Dios. Pero los manuscritos más antiguos y más importantes simplemente dicen, al Padre. Solo la palabra sin ninguna calificación adicional les pareció extraña a los copistas a la luz. Teo Patros Amon, en 1.2.2, y Toteo Toucurio Amon Yasun Christo, en 1.2.3. Su deseo de claridad los impulsó a añadir un calificativo a la referencia al Padre. Pero estas vienen como correcciones posteriores a lo que se escribió originalmente. 3. La 1 y 12, Icanos Anti, quien ha habilitado, calificado. El participio tiene una variedad de testigos antiguos que lo respaldan. Varios testigos,
principalmente occidentales, sustituyen el participio, kalesanti, quien ha llamado. Esta variante de lectura puede haber surgido accidentalmente cuando un copista confundió toikanosanti, que ha habilitado, con toikalesanti, que ha llamado, lo que habría sido fácil de hacer. O la variante de lectura puede haber surgido deliberadamente cuando la expresión familiar quien ha llamado fue sustituida por una expresión inusual. El verbo ikanoo aparece en otras partes del Nuevo Testamento solo en 2 Corintios 3:2.6. Pero la evidencia manuscrita claramente favorece el participio ikanosanti. 4, la 1 y 12, ustedes. Como señala Metzger, aunque sobre la base de evidencia griega superior, Papirio 46, y las primeras autoridades alejandrinas y occidentales, Amón, podría parecer preferible, una mayoría del comité, impresionada por la difusión generalizada de Humón, en los testigos versionales y patrísticos, lo consideró es probable que los copistas introdujeran el pronombre de primera persona bajo la influencia del Amón, anterior y del siguiente, Amín. Este tipo de cambios en el texto eran bastante comunes en la copia de textos. 5, la 1 y 14, apolutrosin, redención. Hay poca evidencia significativa para agregar, diatou aimatos autou, a través de su sangre. El Textus Receptus de finales de la Edad Media lo agrega basándose en la frase de Efesios 1:2.7, enoi comentan apolutrosin diatou aimatos autou, en quien tenemos redención por su sangre. Si la frase hubiera estado presente originalmente, no habría habido razón para que los escribas la omitieran. Como resultado de estas variantes de lectura, casi todas tienen que ver con el deseo de los copistas de hacer el texto más claro. En la mentalidad de los copistas antiguos, el respeto por el texto necesitaba tales correcciones. Otro punto también debería resultar obvio. Ninguna de las variantes de lectura cambió ninguna cuestión doctrinal. Tal será el caso en la gran mayoría de los casos de variaciones de texto en el Nuevo Testamento. 1.2. Aspectos internos. Todo texto contiene marcadores que aluden a personas, lugares, referencias temporales, y acontecimientos. No todos contienen todos los marcadores. Pero investigar aquellos que están presentes en un texto escrito es esencial para comprender el marco temporal histórico asumido por el escritor del texto. Con Colosenses 1:2.11b14, nos estamos moviendo hacia menos marcadores que en las primeras 3 perícopas. Dado que Colosenses 1:2.11b14 viene como el segundo segmento de la oración larga en 1:2.920, es comprensible que esta parte tenga menos marcadores que en el primer segmento de Colosenses 1:2.911. La idea central de toda la frase se establece en este primer apartado. Algunos de los marcadores pueden ser referencias directas, mientras que otros pueden ser implícitos o indirectos. Pero algunos marcadores se encuentran aquí en Colosenses 1:2.11b14. Necesitamos observarlos de cerca. 1.2.1. Personas. El participio, eucaristountes, dando gracias, aquí en el caso nominativo, ortografía plural masculina, se remonta a la segunda persona del verbo plural, clarótate, para su sujeto, en el versículo 9. Se refiere a los colosenses. Al igual que el pronombre de segunda persona del plural, umas, ustedes, en el versículo 12. Su proximidad a, jamás, nosotros, llevó a esfuerzos para cambiarlo a la forma de primera persona. Consulte la discusión anterior en variantes de texto para obtener más detalles. Algunos manuscritos antiguos sustituyen el pronombre por, colosais, colosenses, para aclarar cualquier posible malentendido. En este contexto, Pablo está destacando el segmento gentil, etnos, de la comunidad cristiana en Colosas. Afirma el principio de que los no judíos tienen el mismo estatus que los cristianos judíos en la familia de Dios. Ver Romanos 3:29, Efesios 3:2.6. El sustantivo, topatri, padre, se refiere claramente a Dios como Padre. En 1.2.2, Dios es el Padre de los creyentes. En 1.2.3, Él es el Padre de Jesucristo. En las 3 y 17, se le designa simplemente como Padre. La imagen de Dios como Padre es bastante frecuente en esta carta. Aquí el enfoque en el Padre enfatiza su relación con su pueblo. Pero la falta de especificidad aquí provocó todo tipo de correcciones en la copia posterior de este texto, como se discutió anteriormente en la sección de la variante del texto la 1 y 12. Lo que Pablo enfatiza aquí acerca de Dios como Padre es afirmado por la frase en participio, toikanos aptiumas, que nos calificó. Dios tiene el poder de hacer que los gentiles pecadores sean aptos para participar de la herencia prometida a sus santos. El adjetivo sustantivo, tonagion, de los santos, tiene un fuerte tono y trasfondo judío, tan meridatou claro tonagion en tofoti, participación en la herencia de los santos que viven en la luz. Quienes constituyen el pueblo de Dios heredarán una existencia eterna con su Padre Celestial. Sin duda, la expresión griega, ionagion,
significa literalmente los santos. Esto ha llevado a algunos intérpretes a entender que esto se refiere a los ángeles del cielo, más que al pueblo de Dios. Pero esto es muy dudoso. Las palabras de Pablo registradas por Lucas en Hechos 26 2.18 son muy similares aquí, y claramente están pensando en el pueblo de Dios. En otra parte de Colosenses, 1 2.2, 4, 22, 26, 3.12, se refiere al pueblo de Dios. El pronombre de primera persona del plural, jamás, nosotros, depende en gran medida del contexto para comprender a quién se hace referencia. Él, jamás, funciona como objeto directo del verbo que significa, ha rescatado. Lo que parece más probable es que Pablo pase a nosotros para enfatizar la acción del Padre al rescatar, y transferir a través de la obra de su Hijo, Cristo Jesús, al morir en sacrificio y resucitar a la vida. Nosotros se extiende para incluir a los gentiles conversos en Colosas en la redención de Dios junto con Pablo y Timoteo. La frase, tan basileyaptou youtas agapasautou, el reino de su amado Hijo, es muy inusual. La imagen de Dios como Padre está detrás de la imagen de Cristo como Hijo. La imagen del reino de Cristo, más que del reino de Dios, también es inusual. El sujeto de los dos verbos es el pronombre relativo, os, quien. Y se refiere al Padre y así define las acciones de Dios. Dado que el pueblo de Dios vive en la luz, 1:12, la liberación de Dios toma a aquellos que viven bajo el control de las tinieblas, y los coloca en la luz del reinado de Cristo sobre sus vidas. Así, en la declaración culminante del versículo 14, es en Cristo, que poseemos la liberación de Dios, comentan apolutrosin. Esta liberación se define entonces como su perdón de nuestros pecados, tan agisintona martion. 1.2.2, lugares. Las referencias espaciales en este texto son algo más complejas que las referencias a personas. El participio central, eucaristountes, que se remonta al verbo, clarótate, verso 9, supone que los colosenses participan diariamente en oraciones de acción de gracias al momento de escribir esta carta. Esta acción de gracias representa una validación de su estatus espiritual ante Dios, incluso cuando los no judíos se convierten a Cristo. ¿Dónde está Dios durante este tiempo? En el versículo 15, se le llama el Dios invisible, Tou Teu Tou Auratou. Jesús como encarnación de Dios es la imagen visible de este Dios. Pero este fue el Jesús terrenal que regresó al Padre Celestial en el año 33 después de Cristo y, sin embargo, este Dios está lo suficientemente cerca como para escuchar y responder a las oraciones de los colosenses un par de décadas después. Lo que estamos encontrando aquí es la existencia simultánea de dos dimensiones de la realidad, la creación material visible y el dominio celestial invisible donde está Dios. La primera dinámica significa existir en la oscuridad. Controla a la humanidad y, en última instancia, la condenará a la oscuridad eterna en el infierno. En este ámbito, uno vive en ignorancia de Dios, como había sido el caso de los gentiles conversos en Colosas antes de venir a Cristo. El dominio alternativo, donde está Dios, es luz, entofoti, en contraste con la oscuridad, tous cortus. Para Pablo, estar en la luz significa estar bajo el reinado de Cristo en su reino. Tan basileia en touyo. Ambos reinos existen al mismo tiempo y continuarán por la eternidad. La muerte física señala la eliminación total del mundo material y la transición al mundo inmaterial. Pero Dios, en la obra realizada a través de Cristo, hizo posible la transición al reino de Dios en esta vida antes de la muerte física. Este punto de transición en el tiempo Pablo lo llama redención, tan apolutrosin. Esto sucede en la conversión religiosa basada en el Evangelio apostólico. Así, como cristianos, vivimos a partir de entonces en dos ámbitos simultáneamente, nuestra existencia material y nuestra existencia espiritual. La muerte física pone fin a nuestra existencia en el mundo material. Pero la conversión a Cristo inicia nuestra existencia espiritual en relación con el Padre Celestial como su pueblo. Con ello iniciamos un periodo de tensión entre las dinámicas del, ya pero todavía no, del reino. Solo la muerte física y el regreso de Cristo a este mundo en su punto final nos trasladan completamente al reino de la existencia con Dios. La clave de esta existencia espiritual es la liberación de las tinieblas a la luz en la conversión. Así, nuestra redención significa que la culpa de nuestra existencia pecaminosa en la oscuridad ha sido perdonada mediante la sangre de Cristo. Dios viene a través de su Espíritu para vivir en nosotros. 1.2.3, Tiempo. Las referencias al tiempo en 1.2.11b14 se limitan a marcadores indirectos incrustados en las formas tensas de las expresiones verbales. El participio en tiempo presente, eucaristountes, dando gracias, y el verbo en tiempo presente, ecomen, tenemos, denotan procesos continuos de oración diaria y posesión continua. Pero los verbales en tiempo aoristo hacen referencia a una acción completada en tiempo pasado. El participio aoristo en tiempo, ikanos anti, habilitado, calificado,
apunta a la conversión de los cristianos colosenses, y especialmente al segmento gentil. Esto está señalado por humas, vosotros, como objeto directo. Pero los dos verbos aoristo en tiempo en, erusato, rescatado, y metestasen, transferido, se remontan a la obra de Cristo en su muerte y resurrección. Esto se indica mediante el cambio a humas, nosotros, como objeto directo. Dios en esta doble acción proporcionó salvación a todos los que se convirtieran a Cristo mediante la predicación del Evangelio apostólico. 1.2.4 Eventos. Las tres expresiones verbales en tiempo aoristo aluden a dos eventos del pasado. 1. La conversión de los colosenses, os capacitaba. 2. La obra de Cristo en muerte y resurrección, nos rescató y transfirió. Dios permitió, icanos anti, a los gentiles conversos en Colosas participar en la herencia de sus santos. Estaban calificados en su experiencia de conversión. Esto se basó en la provisión anterior de salvación para todos los que vendrían a Cristo. Esta disposición fue un rescate, erusato, del control de la oscuridad. Y fue una transferencia, netestasen, al reino de Cristo, el Hijo amado de Dios. La consecuencia de esto es llegar a poseer la redención por Cristo, y comentan apolutrosin, que significa el perdón de los pecados, tanafesinton amartion. El cambio de ustedes a nosotros como objeto directo señala el paso de la conversión al evento de Cristo. El pronombre, humas, ustedes, en el versículo 12 se centra en los gentiles conversos en Colosas. Pero el pronombre, humas, nosotros, en el versículo 13 amplía la inclusión para incluir a Pablo, y a los conversos colosenses como parte del pueblo de Dios, que se han beneficiado de lo que Cristo hizo en su muerte y resurrección. Los dos verbos, rescatado y transferido, son las dos caras de la misma moneda de la provisión de salvación de Dios. La condición resultante que continúa a partir de estos puntos es poseer la redención, y comentan apolutroain, venir a vivir en la luz de Dios como su pueblo, tonación entofoti, y continuar dando gracias al Padre. Eucaristo un testo patri. La siguiente línea de tiempo surge de Colosenses 1:2.11b14, Cristo evento. Conversión. Acción de gracias gozosa y continua como santos de Dios que viven en la luz. Los dos acontecimientos de Cristo y la conversión están estrechamente vinculados como fundamento de la vida continua de acción de gracias diaria por la redención, y el perdón de los pecados del Padre. 2.0. Aspectos literarios. Los aspectos literarios de este texto pueden darnos ideas adicionales sobre su significado histórico. La precaución aquí, a la luz de muchos fracasos de los comentaristas modernos, es no encontrar formas y patrones artificiales que apoyen las estructuras teológicas y la liturgia modernas. Debido a la marcada orientación judía, y al uso de muchas de las palabras y frases tanto en el Antiguo Testamento como en la literatura judía intertestamentaria, la tentación hacia esa falsa identificación de formas es significativa. 2.1. Externo, formas literarias. La búsqueda externa se centra en la conexión de patrones literarios en el texto con patrones similares en la literatura circundante. ¿Existen formas similares? Si es así, ¿cuál es el papel de tales patrones? El contexto en un círculo en expansión es la clave. El contexto inmediato de Colosenses 1:2.11b14 es la larga oración de Colosenses 1:2.920 en la que se encuentran las palabras de nuestro texto. Como ya se concluyó, Colosenses 1:2.11b14 es el segundo segmento de esta larga oración. La idea central de la oración es la promesa de Pablo de oración intercesora por los colosenses. Nosotros no cesamos de orar y pedir por vosotros. La cláusula gina, Colosenses 1:2.9b20, define tanto el contenido como el objetivo de esta oración. En Colosenses 1:2.9b, la oración de Pablo fue que Dios llenara a los colosenses con un conocimiento cada vez mayor de su voluntad para que caminaran dignos del Señor. Nuestro texto, Colosenses 1:2.11b14, se erige como la cuarta frase participial que define lo que constituye un caminar digno. Los cuatro participios están en tiempo presente griego, lo que indica patrones de acción en curso. ¿Qué es la acción de gracias en el entendimiento de Pablo? El participio, eucaristontes, proviene del grupo de palabras que contiene el verbo, eucaristeo. Doy gracias, estoy agradecido. 37 usos en el Nuevo Testamento. La forma sustantiva es, eucaristia, 15 usos en el Nuevo Testamento, y también denota la postura de gratitud o la acción de expresarla. La forma adjetiva es eucaristos, eucariston, un uso en el Nuevo Testamento, y solo se encuentra en Colosenses a las 3:15 en todo el Nuevo Testamento con el mismo doble significado. Ser agradecido y expresarlo está fuertemente orientado hacia la práctica religiosa judía. A menudo se vinculaba con oraciones de acción de gracias durante las comidas. La práctica religiosa judía enfatizaba el culto formal en el templo con acción de gracias. Pero en el patrón menos formal de la reunión semanal del viernes por la tarde,
La acción de gracias fue una parte integral de las oraciones ofrecidas durante la reunión. En el culto público, se usaría uno de los salmos apropiados para expresar acción de gracias a Dios. Pero en la vida de oración diaria del judío devoto, estos salmos de acción de gracias pueden ser rezados por el individuo. Rara vez se ofrecieron oraciones espontáneas de acción de gracias a Dios. Pero la práctica cristiana primitiva, incluso desde el año 33 hasta alrededor del 50 después de Cristo, cuando prácticamente todos los cristianos eran judíos, no se adhirió rígidamente a la práctica judía de utilizar los salmos de acción de gracias para sus oraciones. Y se ofrecieron oraciones espontáneas, junto con la recitación de un salmo apropiado, tanto en las reuniones como por parte de individuos en la oración diaria. Con la explosiva afluencia de no judíos al movimiento cristiano, en gran parte a través del ministerio del apóstol Pablo, las expresiones claramente cristianas de acción de gracias comenzaron a dominar las oraciones. El uso que hace Pablo de la palabra grupo, verbo 3 veces, sustantivo 2 veces, adjetivo 1 vez, en Colosenses se enfoca en expresar agradecimiento tanto en la adoración corporativa como en las devociones privadas, pero sin requerir el uso de ningún patrón formal. La gratitud a Dios debía ser una postura constante del creyente que suscitaba expresiones repetidas a lo largo de la vida diaria. En particular, el participio en tiempo presente, eucaristountes, aparece en Colosenses la 1 y 12 y las 3 y 17, así como en Efesios la 1 y 16 y las 5 y 20. Pero ninguno de estos usos implica ninguna liturgia o patrón establecido. Esto contrasta con las fuentes judías contemporáneas que restringían la acción de gracias al uso de salmos específicos. Este fue especialmente el caso de la ofrenda de gracias en la adoración en el templo. Ver, Levítico 7:12, 2 Crónicas 29 2.31, Salmo 56 2.12, Jeremías 17 2.6. 2.1.1. Identificar las formas literarias. El único lugar donde patrones litúrgicos de adoración muy establecidos se centraban en la acción de gracias era el templo judío de Jerusalén. Aquí, especialmente durante el Festival de la Ofrenda de Gracias, uno encontraba rituales de adoración prescritos que incluían salmos específicos para expresar acción de gracias a Dios. Las expresiones de acción de gracias eran una parte importante de las reuniones del sábado por la noche en las sinagogas judías. Pero nuevamente, en las oraciones solo se incluyeron salmos prescritos que enfatizaban la acción de gracias. En las diversas reuniones cristianas a lo largo del Imperio Romano durante este primer siglo, la acción de gracias fue una parte importante de las reuniones en hogares privados. Estas expresiones podrían provenir de salmos elegidos o ser expresiones espontáneas de gratitud elevadas a Dios. Pero igualmente importante fue la expresión de acción de gracias en las devociones privadas de cada día por parte de los seguidores de Cristo. La instrucción de Pablo a los colosenses en nuestro texto enfatiza el uso de la acción de gracias pero sin ninguna forma ritual prescrita. 2.1.2. Analizar el papel de las formas literarias. En las diversas advertencias sobre la acción de gracias en las cartas de Pablo, comparar 1 Tesalonicenses 5:18, Efesios 5:20, Romanos 16 2.4, la idea general es poseer una postura de profunda gratitud hacia Dios, y expresarla regularmente tanto en forma corporativa, culto y devociones privadas. En el lenguaje bíblico del Nuevo Testamento, la acción de gracias, Eucaristía, está estrechamente relacionada con la gracia, caris. La acción de gracias se considera la respuesta natural a la venida de la gracia de Dios a la vida del creyente. Como en la mayoría de los escritos judíos del primer siglo, también en el Nuevo Testamento, la expresión de acción de gracias a menudo se asocia con la hora de comer. La mayoría de los cristianos deben agradecer a Dios por lo que ha logrado en la muerte y resurrección de Cristo. A la humanidad pecadora se le ha dado una salida a la esclavitud de la oscuridad y el pecado. A través de Cristo viene la limpieza de la culpa del pecado, y también la posesión de la protección de Cristo bajo su señorío. Un regalo tan maravilloso como este provocará continuas expresiones de acción de gracias por parte de los redimidos. Curiosamente, la ausencia de acción de gracias se considera una indicación de que uno no conoce a Dios en una relación salvadora. 2.2. Interno, estructura literaria. El énfasis aquí está en las palabras del texto griego original. Es esencial una comprensión clara de su significado. Esto requiere un análisis de cada palabra. Debido a que estamos ante un texto escrito originalmente en griego koiné antiguo, es necesario realizar un examen minucioso de las palabras para comprender el significado. Pero las palabras del texto también están conectadas internamente en una oración. También es muy importante comprender cómo encajan las palabras para crear ideas. Lingüísticamente el griego antiguo es algo fundamental para la mayoría de las lenguas occidentales modernas. Junto con el latín antiguo, las ideas podían crearse en niveles de significado muy precisos. Mucho más que con todas las lenguas occidentales modernas. Estamos analizando este texto a través de la lente al español moderno.
Hacer esta transición del griego al inglés, y mantener un sentido preciso del significado es un gran desafío no solo para los traductores de la Biblia sino también para los intérpretes de la Biblia. 2.2.1. Desarrollar la comprensión de las palabras. En el comentario en línea de la primera parte de este pasaje, cada palabra se analiza por completo. Una copia separada del análisis de Colosenses 1.2.11b14 también está disponible en la página de inicio de Big 504 en cranfordbie.com. Ahora bien, analizar significa simplemente identificar los diferentes aspectos de cada palabra. Es un sustantivo, un verbo, un pronombre, etc. Debido a que el griego antiguo tenía muchas flexiones, la variedad de posibles grafías para cada palabra es enorme, especialmente en comparación con español moderno, que es el menos flexionado de todos los idiomas occidentales modernos. Aquellos que hayan estudiado griego koiné en su formación universitaria recordarán bien la curva de aprendizaje muy pronunciada inherente al análisis de palabras griegas. En este vídeo, no analizaremos cada palabra. En lugar de ello, se ofrecerán algunas observaciones del análisis. 1. El texto contiene 44 palabras incluyendo los artículos. 2. Colosenses 1.2.11b14 es la segunda parte de la oración que se encuentra en 1.2.920. 3. El texto está estructurado en torno al participio, eucaristountes, que significa dando gracias. La forma del tiempo presente enfatiza la acción continua. Esto significa la necesidad constante de acción de gracias. 4. La palabra relacionada para alegría en la frase preposicional, metacaras, califica el participio agregando el tono de alegría a la acción de gracias. 5. Se deben dar gracias al Padre. To patri. Se utiliza el dativo inusual de objeto directo, en lugar del acusativo normal de objeto directo. 6. Las restantes expansiones del pensamiento están apegadas al Padre. Estos son el participio de tiempo aoristo, ikanos anti, verso 12, y el conjunto paralelo de verbos de tiempo aoristo, erusato, y metestasen, en la cláusula relativa compuesta en el versículo 13. La naturaleza de acción completa del tiempo aoristo empuja el marco temporal de la acción hacia el tiempo pasado, en contraste con el tiempo presente del participio principal. 7. El objeto directo, humas, vosotros, del participio, ikanos anti, apunta a la conversión previa, especialmente de los gentiles conversos en Colosas. 8. El objeto directo, jamás, nosotros, de los dos verbos apunta más atrás a la provisión de salvación por parte de Dios en la muerte y resurrección de Cristo. 9. Estas dos acciones han permitido a los colosenses, y a Pablo tomar posesión de la redención como lo indica el verbo en tiempo presente, ecomen, en la segunda cláusula relativa. 2.2.2. Valora la disposición literaria del texto. Las palabras individuales no aparecen aisladas unas de otras. Están conectados entre sí para formar frases, cláusulas y oraciones. De esta manera las ideas pueden plasmarse en expresión escrita. La mejor manera de ilustrar esto visualmente es mediante un diagrama de bloques. Aquí hay un diagrama de bloques de nuestro texto. Algunas observaciones sobre el diagrama. 1. En este texto, estamos tratando con una frase participial como segundo segmento de la oración larga en Colosenses 1.2.920. La frase en realidad se extiende hasta el versículo 20. Pero los versículos 15-20 son una unidad de cita que se ha adjuntado a este participio. 2. La idea fundamental es dar gracias al Padre. Esto se expresa como un participio en tiempo presente que expresa la idea como acción continua. 3. En el contexto más amplio de la oración, esta frase participial representa la frase de participio cuarto que define la frase infinitiva de paseo digno, peripatasa y axios tou kurio, en el versículo 10. 4. El participio mismo es modificado por la frase preposicional, metacaras, que adjunta la idea de alegría a la acción participial de dar gracias. Esta idea está relacionada con la declaración de Pablo en 2 Corintios 9.2.7, ekastos katos prarataita cardia, maeklupas exanacas, y laron gardotan agapateos, que cada uno dé según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Dios habla hoy. 5. La conexión etimológica entre estos grupos de palabras. Eucaristía, acción de gracias, cara, alegría, y caris, gracia, es un vínculo importante de estas ideas en las mentes de los lectores de esta carta del primer siglo. Desafortunadamente, en la traducción esta conexión se pierde. Juntos producen la imagen de una gozosa acción de gracias por el misericordioso favor de Dios. 6. El estrecho vínculo entre rescatado y transferido se intensifica con los dos modificadores de frases preposicionales contrastantes, ectas ixousiastos kotos, fuera del control de la oscuridad.
y está en Basilea Toutasagapasauto, en el reino de su amado Hijo. 7. Esta estructura de fuera y dentro establece el término resumido, apolutrosin, redención. El significado literal del término es ser liberado de la esclavitud para disfrutar de la libertad. 8. Un elemento central de esta liberación divina es, tanafesinton amartion, el perdón de los pecados. El sustantivo, aphesis, significa literalmente el acto de liberar de una obligación, culpa o castigo, perdón, cancelación. El sustantivo se remonta al verbo, aphiami, con la idea de separar algo de otra cosa. 9. La segunda cláusula relativa introducida por Eno, en quien se adjunta a yo, hijo, vía antecedencia. Esta cláusula luego ayuda a establecer la cita que se encuentra en los versículos 15-20 que se centran en Cristo. 10. El verbo en tiempo presente, ekomen, que enfatiza la posesión continua, cierra el círculo de la acción, y regresa a la acción de gracias continua. En el medio están los tres verbos aoristos de acción completos que aluden a la obra de Cristo, y al momento de conversión de los colosenses. El disfrute profundo y continuo de la liberación espiritual suscita una acción de gracias interminable. Conclusión. Pablo afirmó a los colosenses el papel central que debe desempeñar la acción de gracias en nuestra vida cristiana. Aquí en Colosenses 1:2.9-20, la acción de gracias continua es quizás el marcador más importante de la auténtica existencia cristiana. La acción de gracias bíblica está profundamente ligada a la gozosa celebración y alabanza de Dios. Es la respuesta natural al recibir la gracia de Dios que nos libera del control del pecado y la oscuridad. Todo esto es posible solo cuando venimos a Cristo con fe y compromiso con Él. Estas eran las buenas nuevas del Evangelio apostólico que Epafras había predicado y enseñado a los colosenses antes de su viaje a ver a Pablo. El tema de tal acción de gracias surgirá periódicamente en el cuerpo de la carta como una extensión de sus palabras aquí al comienzo de la carta. Aquí la acción de gracias surge de dos fuentes de acción. Primero está la obra de Cristo en su muerte y resurrección. En segundo lugar, está la conversión de una vida de pecado y oscuridad a la condición de pueblo de Dios bajo el señorío de Cristo, y que anticipan ansiosamente la herencia de la vida eterna prometida por el Padre Celestial. Debería haber una transición fácil de este significado histórico del texto a su aplicación moderna en sermones y entornos de enseñanza.